Reforma miente, como siempre lo hace, miente al titular esta respuesta, porque ni siquiera me parece que es una respuesta que el reportero asuma que el presidente está de malas. El presidente llega al hotel, llega de una forma pues como cualquiera de nosotros, para descansar, para prepararse para las siguientes actividades, va directo a lo que parece va a ser el ascensor del hotel o las escaleras. Al presidente no se le ve enojado, al presidente no se le ve que esté de malas, está trabajando, está concentrado en lo que está haciendo, se toma el espacio para tomarse una fotografía con un ciudadano que se lo pide y también se da el espacio de escuchar y de dejar que se aproxime un reportero cuando en el pasado esto era imposible. Era imposible que un ciudadano se acercara a Calderón o se acercara a Peña Nieto para tomarse una fotografía, en principio porque en la realidad, pues en esos sexenios la gente lo que hacía era repudiarlos y había un gran temor de ese repudio. De hecho, en muchas ocasiones tuvieron que aguantarse la humillación del repudio popular y la verdad es que, bueno, pues no es el caso de que se detuvieran con ellos para una fotografía. En el caso de López Obrador, pues sí, para fotografía, para que la gente expresarle alguna petición, expresarle algún apoyo. Esto no se veía en los sexenios pasados, evidentemente, y tampoco de la prensa, porque la prensa, y es ahí en donde hago esta pregunta, la prensa no tenía acceso al presidente de la forma en la que tiene ahora acceso. De hecho, en las conferencias de prensa eran conferencias en donde no había preguntas en la mayoría de las veces, ni siquiera era una conferencia, era un mensaje del presidente a los medios de comunicación, pero no era una conferencia, no había preguntas y respuestas por parte de la prensa. Y estos reporteros lo saben muy bien, por lo cual esta parte de decir que el presidente estaba de malas es algo que yo creo que el propio reportero, si le preguntáramos si fuera honesto y pudiera responder de forma honesta, si le preguntaran a ese reportero si es un buen título poner que López Obrador llegó de malas a Monterrey, el propio reportero, si hace ese ejercicio de honestidad, diría, no es cierto, el presidente no estaba de malas, el presidente estaba en su actividad, en su trabajo, se dio el tiempo para responder, pregunta de dónde es el medio o de dónde soy yo como reportero y hace estos señalamientos, ¿no? Eso creo que es importante. Ahora, quiero hablar sobre, un poco anteriormente he hablado sobre cómo los medios hegemónicos son parte del antiguo régimen y cómo forman parte del régimen de corrupción y de privilegios. No como entes separados, sino como parte de ese régimen. Y también en algún momento he dicho el trabajo de los reporteros, que muchas veces cuando hablamos de los medios hegemónicos, cuando tachamos a los medios hegemónicos de responsables y corresponsables de la desgracia nacional y cuando los metemos en la misma bolsa como medios corruptos, medios entreguistas, medios que se beneficiaron de la corrupción, cuando hablamos de toda esta construcción de estas ideas, no necesariamente estamos hablando que los que trabajan ahí como reporteros están de acuerdo con las líneas editoriales. Y ahí me parece que es importante hablarlo. Hace unos años estábamos nosotros, ya he platicado algunas veces esta anécdota, pero creo que es importante para justamente dimensionar cómo están parados los reporteros en los medios hegemónicos. Hicimos una convocatoria, realmente no era una convocatoria, yo le había pedido a algunos colegas respetables de los medios de comunicación, periodistas, colegas, amigos, que me ayudaran a convocar a algunos conocidos que ellos tuvieran, que pudieran recomendar para el puesto. Estábamos en busca en Revolución 3.0 de 2 reporteros, me parece que eran 2 reporteros, eran 2 plazas de reporteros de tiempo completo. Y les pedí ayuda a algunos colegas de, oye, ayúdame a convocar a algunas personas que tú conozcas para que podamos contratar a estos 2 perfiles. Nosotros no habíamos querido hacer una convocatoria abierta, habíamos más bien pedido a ciertos amigos, colegas, a que nos ayudaran a convocar a ciertas personas. Cuando llega ese día de la convocatoria, llego a la oficina y el policía en la entrada me dice, jefe, ahora sí se desbordó la gente, hay muchas personas que nosotros estábamos en un 6º piso, en un penthouse allá en la colonia, en la Condesa, y estábamos en el 6º piso, estaban las escaleras repletas de personas que estaban formadas para entrar. Cuando yo me di cuenta de eso, me sorprendió muchísimo, porque justo lo que no queríamos era hacer una convocatoria llamativa, sino queríamos que fuera como una convocatoria de boca en boca, pues de boca en boca se fue arrastrando a mucha gente, muchas personas interesadas en trabajar en el medio,
Cuando llegamos ahí, evidentemente que tuvimos que hacer más días de entrevistas porque no nos esperábamos la respuesta. Y quiero decirles que cuando empezamos a entrevistar a las diferentes personas, me di cuenta de que eran personas a las que yo conocía, no personalmente, sino que había visto su nombre, que firmaban algunas notas en el Universal, en Excelsior, en Reforma. Quiero decirles que hubo muchas personas, muchos colegas con 40 años de experiencia en el periodismo. Imagínense, en ese momento que yo estaba entrevistándolos, yo ha de haber tenido 25, 26 años, entrevistando a un reportero que tenía 40 años, pero de experiencia en el periodismo. Esto me llamó poderosamente la atención porque ¿cómo es posible que un medio que estaba empezando, era un medio, teníamos si acaso 3 años de haber iniciado y que estábamos convocando para cubrir 2 plazas de reporteros, hubiera tantas personas de tanta experiencia interesado en trabajar en un medio digital, que de principio hay una gran desventaja en trabajar en un medio digital que trabajar en un medio impreso? O al menos en ese momento era una gran desventaja, que era el hecho de que los salarios en los medios digitales son considerablemente más bajos que los medios impresos. Hasta ese momento, no sé cómo estén ahora los salarios en los periódicos, pero en ese momento había una diferencia bastante importante entre lo que ganaba un reportero de un medio digital a lo que ganaba un reportero de un medio impreso que tuviera tantos años de experiencia. 10, 20, 30 años, 40 años de experiencia. Se me quedó grabado mucho un reportero que tenía 40 años de experiencia, ya era una persona de edad y que estaba buscando trabajo en un medio que tenía 3 años y que era un medio digital y que ofrecía un salario competitivo, pero competitivo dentro de los salarios, por decirlo así, de los medios digitales, de los medios independientes. Cuando empecé a entrevistar a muchos de ellos, algunos otros no con tanta experiencia, pero bueno, ya tener 10 años de experiencia en un medio impreso o en cualquier medio ya te hace con una cierta experiencia. Y no voy a decir los nombres porque siguen trabajando muchos de ellos, y no quiero perjudicarlos evidentemente, siguen trabajando muchos de ellos en esos medios o en otros, pero totalmente en los medios hegemónicos. Cuando les preguntaba yo que cuál era por qué les había llamado la atención por lo que ya había yo mencionado de los salarios y de la experiencia, por qué se acercaban a pedir trabajo a un medio digital, a un medio independiente, la respuesta fue impresionante por parte de ellos. Y dentro de las cosas que ellos contestaban era lo fastidiados y cansados que estaban de estar en unos medios en donde se manipulaba la información y en donde se planeara la información de acuerdo a los intereses que los patrones, ni siquiera los directores editoriales, sino que los patrones, los dueños de esos medios de comunicación, pues tenían. Y estaban cansados también de que sus líneas editoriales y de que sus nombres aparecieran en notas que ellos sabían que abiertamente estaban manipuladas o que tenían cierta tendencia a o desprestigiar, en este caso, a la izquierda, o en el otro sentido, a beneficiar al régimen actual que en ese momento pues era el de Enrique Peña Nieto. Y si hubiese sido nada más una respuesta de este nivel, podríamos decir, se trata de la experiencia de una persona que tiene principios muy bien estipulados y que le cuesta trabajo pues responder a otros intereses que no sea la honestidad periodística. Pero no, en realidad conforme fuimos entrevistando, que lo que se había previsto como un día de 4 o 5 personas recomendadas por estos amigos, se convirtió en una convocatoria de más de 3 días de personas a las que tuvimos que entrevistar, porque pues ya estaban formadas y no lográbamos entrevistarlas en el día, les decíamos pues vente mañana y así los íbamos ahora sí que aplazando a los siguientes días de entrevista. El común denominador de estas personas a las que se les entrevistó y que ya tenían una experiencia previa en medios hegemónicos o en medios impresos era el fastidio que tenían de estar en medios que abiertamente manipularan la información y que se les pidiera que ellos también, en su ejercicio periodístico, manipularan la información.